con lo que es la historia social y política de Colombia y con lo que será entonces, en definitiva, el objeto de estudio de esta diplomatura en Historia de Colombia que acaba de presentar Jorge Iván y que será pues una de las apuestas de la Academia Yurupari en este 2021. Bueno, yo voy entonces a compartir con ustedes la pantalla en este momento. Antes de comenzar, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, listo. Perfecto. Gracias, Mauricio. Muy bien. Bueno, gracias. Voy a iniciar entonces a compartir la pantalla de modo que podamos acceder a una presentación que he preparado para el día de hoy a manera de soporte de los temas que vamos a desarrollar entonces en esta hora y 20, hora y media más o menos que tenemos programada para esta charla del día de hoy. Bueno, como ustedes bien saben, entonces, el título de esta charla del día de hoy es Ideas políticas en el siglo XIX colombiano, el origen de los partidos liberal y conservador. La apuesta, el propósito general de la misma entonces es plantear un recorrido, ¿no?, a manera de síntesis por algunos de los procesos sociales y políticos, por algunos de los hitos que consideramos fundamentales para comprender cuál fue justamente el origen de estas dos colectividades políticas que marcaron en muy buena medida la vida de la naciente república, sobre todo desde su fundación. Vamos a ver ya en la charla cuándo llega la fundación de estos partidos hacia mediados del siglo XX y que nos acompañarían, digamos, como dos de las instituciones, dos de los actores sociales y políticos de mayor trascendencia a lo largo de buena parte de nuestra vida republicana, ¿no?, desde su fundación hasta bien entrado el siglo XX y hasta nuestros días, ¿no?, que siguen existiendo, luego, por supuesto, de unas transformaciones bastante profundas que se dieron hace algunas décadas en el sistema de partidos en Colombia. Pero la idea entonces es tener una imagen general, panorámica, de el origen de estos dos partidos, de su proceso de conformación, de algunas de las ideas y debates que fueron orientando, digamos, la división partidista en Colombia, que fueron sirviendo como antesala de la fundación de estas dos colectividades entonces hacia mediados del siglo XIX. En virtud de que se trata entonces de una charla que tiene un propósito fundamentalmente, digamos, sintético, es importante señalar también que su alcance en definitiva está limitado, el alcance de la charla, por lo que tiene que ver entonces con ese esfuerzo de síntesis que trataremos de hacer acá. Muchos de los asuntos que vamos a mencionar, por supuesto, van a quedar en punta, muchos de ellos podrán ser abordados con todo el detalle y el rigor requerido en la diplomatura de Historia de Colombia, y muchos otros entonces quedarán, ¿no?, como inquietud seguramente para ustedes en la medida en la que les puede generar algunas preguntas, algunas, digamos, ideas que nutran sus indagaciones, que nutran su inquietud acerca del conocimiento de la historia política de Colombia. Bueno, muy bien, definida entonces o mencionada más bien esa propuesta que tenemos para el día de hoy, el alcance de la charla, les menciono que esta intervención la vamos a dividir en 5 partes. La primera parte estará compuesta por un par de aclaraciones conceptuales que consideramos son pertinentes, necesarias para poder comprender algunas de las categorías de análisis que están asociadas justamente entonces a esta mirada panorámica al origen de los partidos políticos en Colombia. Una segunda parte en la que trataremos de identificar algunos de los elementos clave de lo que fueron las ideas de la Ilustración, las ideas políticas de la Ilustración y el proyecto de modernidad occidental que se fueron incorporando a los debates políticos en la Nueva Granada hacia el final del periodo colonial, en la Nueva Granada independiente a principios del siglo XX, y que fueron dando forma entonces también a esas instituciones políticas de Colombia, lo que más tarde se llamaría Colombia, como son los partidos liberal y conservador.
Una tercera parte en la que aludiremos directamente al origen de estas dos colectividades políticas, una cuarta parte en la que situaremos desde el punto de vista histórico el nacimiento, la fundación de los partidos liberal y conservador, y cerraremos entonces con unas breves conclusiones, con unos breves comentarios a manera entonces de cierre. Muy bien. Sin más preámbulos, entonces vamos avanzando para que el tiempo nos ayude, ¿no? O por lo menos pues, no nos apremie demasiado en el propósito fundamental que es plantear esta mirada general y de síntesis. Partimos entonces por unas aclaraciones conceptuales, por unas precisiones que se antojan, como les decía ahorita, pertinentes, necesarias para saber exactamente entonces de qué estamos hablando, a qué hacemos referencia cuando aludimos a algunos conceptos entonces que aparecerán posteriormente a lo largo de la charla. Creo que en ese sentido entonces se hace necesario partir de una pregunta que aunque seguramente muchos demos por sentada, digamos su revisión en términos de un par de definiciones muy sencillas nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que está en juego en definitiva con la fundación y puesta en marcha de un partido político y cuál es el rol que al menos idealmente también cumple o debería cumplir en una sociedad democrática. Una ideología política, entonces, digamos, partiendo de lo que podríamos denominar una definición, una acepción básica del concepto de ideología, ideología entendida pues como un sistema de creencias, un conjunto coherente de ideas, es decir, la suma de diferentes ideas entendidas cada una de ellas como imágenes o representaciones, va a formar entonces lo que en definitiva se constituye, y acá cito a Juan Camilo Escobar y Adolfo Maya, un conjunto de representaciones mentales, en el caso particular de las ideologías políticas, logran afectar el sistema de relaciones de poder que una comunidad, un país o un Estado tiene en un momento dado, ¿no? Entonces son ideas compartidas, construidas socialmente, y esto es muy importante, que tienen un propósito fundamental cuando hablamos de ideologías políticas, ¿no? Que es afectar ese sistema de relaciones de poder, es llegar a un plano en el que se plantean debates, discusiones importantes para esa comunidad y que en la medida en la que la representación de ciertas ideologías políticas y de ciertos grupos sociales que comparten esos conjuntos de ideas llegan al poder, que afecta por supuesto también el plano de la toma de decisiones que se encuentra, digamos, dentro de una estructura social determinada. Esa es una primera definición, una acepción básica, muy sencilla. Otra cito al también historiador Eduardo Domínguez, ¿no? Quien nos dice que una ideología política es un sistema de ideas socialmente construido y compartido que se encarga de orientar la acción de los grupos sociales con respecto a lo público, es decir, al Estado y sus instituciones, al gobierno, es decir, a la administración del Estado y de lo público, al régimen político, es decir, a las formas en las que se van diseñando esas instituciones que están relacionadas entonces con lo público. Este par entonces de definiciones, este par de citas, espero nos permitan refrescar un poco la memoria o comprender o acercarnos mejor a la comprensión de lo que entendemos en términos generales por ideología política y de la importancia que éstas tienen a la hora de marcar y de trazar el rumbo de las distintas sociedades. Noten ustedes entonces que en esta segunda definición que les comparto, el profesor Domínguez habla específicamente de el carácter o la posibilidad, más bien, que las ideologías políticas, esos conjuntos de ideas tienen de orientar la acción de los actores sociales con respecto a lo público. Y allí nos surge entonces otra de las categorías de análisis que muy brevemente quisiera mencionar y que es importante tener en cuenta. ¿Qué entendemos por lo público? Lo público, pues, tiene, por supuesto, múltiples acepciones. Estamos solamente viendo la primera diapositiva y en modo no presentación. ¿Cuál diapositiva? Perdón.
Estamos viendo la inicio de ideas políticas del siglo XIX no más y en modo no presentación. Ok, a ver, ¿a todos les pasa lo mismo? Disculpen, acabo de salirme del modo presentación que tenía yo activado. Sí, está congelada. Ok, Ahora sí bueno, estamos entonces, viendo qué es lo público, pero el Ya modo sí lo estoy viendo. Sí. sí, Se bueno, ve que es vamos a lo hacer público. algo. Voy a dejar de presentar y voy a volver a activar la posibilidad para que Entonces va a hacerse tengamos, a ver, me van contando, por favor. Bueno, Eh, vamos a hacer así, como estaba ayer. a ver, aquí están viendo, ya la pueden ver en modo presentación. No. yo no. Pero por lo pronto, Fer, te digo, pasar la segunda diapositiva para mirar si sí está corriendo. Las estoy corriendo en este momento. Estoy subiendo las diapositivas. ¿Lo pueden visualizar o no? No, estamos en la primera. Ahora sí nos pasó el asunto de lo público, pero aquí estamos en la primera. Bueno, no sé Ya qué sucede. pasó. Estamos en qué es una ideología política. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejarlo así, porque lo tenía en modo presentación. A ver, lo vuelvo a poner en modo presentación a ver si la siguen viendo. Ahí que ven, qué pena con ustedes. Está congelada, Fer. ¿Qué es una ideología política? Creo que no está pasando cuando lo pones en modo presentación. Bueno, entonces vamos a hacer algo. No voy a usar el modo presentación, voy a irlas pasando así para que de pronto no tengamos ese problema. Y gracias por la Me parece notificación bien, Fer. y disculpen. Sí. Dígale que se Ahí pueden ver meta cuando por la paso. flechita y que le ponga a compartir otra pantalla. Ahí, Mando mensaje por la flechita, dígale compartir otra pantalla. a ver. Y ahí sí le funciona. Bueno, no sé. Ahí están viendo cuando paso. Sí. Y ya ve qué pasa, aclaraciones, todo, sí. Bueno, y así lo pueden, ahí no está en modo presentación, pero así lo pueden visualizar bien. Sí, señor, sí. Yo lo visualizo bien. Se ve muy bien, Fer. Si les parece, para que no nos enredemos con el modo de presentación, dejémoslo así y que puedan ir viendo entonces cuando paso. Bueno, Sí, entonces, señor, listo. Y disculpen por el impasse, no sé pues qué pudo haber sucedido, pero bueno, estas cuestiones pues propias también del uso de las plataformas digitales, ¿no? Bien, aquí están entonces las dos definiciones que les había leído hace un momento, la de Juan Camilo Escobar y Adolfo Maya con respecto al concepto de ideología política, también la de Eduardo Domínguez, como una primera aclaración conceptual importante que consideramos necesaria entonces tener en cuenta para lo que vamos a ir abordando ahorita más adelante. Partíamos entonces de esa concepción de lo público y decíamos que, de acuerdo con esa segunda definición que les presento con la del profesor Domínguez, nos surge la pregunta de qué es entonces lo que podemos entender por lo público, ¿no? Y dónde se sitúa en ese ámbito, en ese espectro, el concepto de ideología política. Lo público, que es una categoría también que se ha ido construyendo, como todas, con el paso del tiempo, parte de una dicotomía fundamental, ¿no? Entre lo público y lo privado, entre los intereses que son particulares o grupales y los intereses que son compartidos, ¿no? Por toda una comunidad, por lo que termina siendo visible o por lo que es justamente susceptible de ser observado y de ser seguido versus lo que hace parte de la esfera privada, por lo que es de uso común, de uso compartido, versus lo que es de uso restringido, de uso cerrado. Entonces, lo público entendido como lo que nos es común a todos puede ser definido entonces como lo colectivo, lo manifiesto o lo evidente y lo abierto de uso común. A partir de esa acepción muy general, por supuesto, de lo público, encontramos entonces diferentes prácticas, sensibilidades y representaciones, como señalamos acá, o distintas formas de hacer, de sentir y de pensar lo público. Diferentes
maneras entonces de relacionarnos con lo público desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Y en el plano de lo colectivo, en el plano de la manera en la que se piensa lo público, en la que se plantean algunas alternativas particulares, digamos, para ir orientando el rumbo de una sociedad con respecto a lo que nos es común a todos o lo que le es común a esa sociedad o a esa comunidad política, es allí en ese plano entonces donde se sitúan las ideologías políticas, ¿no? Esa es la relación entonces que existe entre esos conjuntos de ideas socialmente compartidos que tienen unos objetivos y unas pretensiones específicas, como lo señalábamos en las dos primeras definiciones que compartíamos del concepto de ideología política, con respecto a esa idea de lo público como el espacio compartido por una comunidad. A partir entonces también de esa relación entre lo que se nos muestra como una ideología política y lo público en definitiva, ¿no? Y su capacidad de cambiar o de orientar el rumbo de lo público, es donde encontramos diferentes actores que son los encargados de llevar a cabo, digamos, esas prácticas o esas formas de hacer, de construir lo público, y que manifiestan muchas de esas representaciones o formas de pensar lo público. Actores sociales individuales, las personas, los ciudadanos, ¿no? Desde su individualidad, desde su rol como tales en una comunidad, pero también actores sociales colectivos, gremios sociales, políticos o económicos, agrupaciones de carácter religioso o civil, y un tipo de actor social muy importante entonces que, al menos desde el punto de vista de lo que representa una sociedad democrática, una sociedad en la que hay unas formas también de administrar lo público, son los partidos políticos. Entonces, es en ese plano, ¿no?, en el que se sitúan los partidos políticos, en el de la posibilidad de representar justamente muchas de las ideas, de las formas de ver y entender lo público y la sociedad en su conjunto, y de las pretensiones o preocupaciones que distintos grupos sociales que comparten justamente esas ideologías o esas construcciones colectivas y que en definitiva tratarán de ponerlas en práctica para administrar lo público, y que plantearán debates que, en la medida de lo posible, ¿no?, en cuanto a lo que nos marca el ideal de una sociedad democrática, deberían ser constructivos y tratar de llegar a consensos, ¿no? Esos debates deberían llevarnos a consensos entre las distintas formas de ver y de entender lo público. Es allí entonces donde nos encontramos con esta figura, con este concepto también, con esta institución o actor social que son los partidos políticos. Esta tercera y última parte entonces de el primer segmento de la charla del día de hoy, en el que nos referimos a algunas precisiones conceptuales, nos lleva a plantearnos entonces la pregunta. Aquí acabo de notar un error ortográfico, disculpen ustedes, pero bueno, inmediatamente lo corrijo, de qué es un partido político. Podemos aludir entonces a una definición básica, convencional, del sociólogo Max Weber, que nos dice que un partido político es una asociación dirigida a un fin deliberado, ya sea este objetivo como la realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, o personal, ¿no? Eso también hace parte, digamos, en el desarrollo de lo que han sido los partidos políticos en la modernidad occidental y luego expandida a otros lugares del mundo. Ese carácter personal de determinados proyectos ha estado presente allí. Es decir, esa asociación termina siendo tendiente o tiende, ¿no?, trata de obtener unos beneficios, de obtener poder y honor para los jefes y seguidores, y en muchas oportunidades tiende a todos esos fines al mismo tiempo, ¿no? Es una definición que hace Max Weber, digamos, desde su mirada al poder, a la condición del poder. Si ustedes ven, no es una definición, digamos, que esté dada necesariamente por un sentido de la idealidad. No es lo que deberían ser los partidos políticos en un sistema democrático, sino lo que, de acuerdo con la visión de Max Weber, son, ¿no? Entonces, claro, son los partidos políticos instituciones muy importantes dentro de un sistema democrático que cumplen un fin dentro de ese sistema, que están directamente vinculadas con ese carácter representativo de la
de la democracia moderna y de todo el sentido democrático heredero en muy buena medida de la Revolución Francesa. Es decir, lo representativo hace referencia a que la gente que comparte ciertas ideas, ciertas ideologías, pues elige a unos representantes, a unos líderes, que en muchos casos son los que están a la cabeza de esos partidos políticos, para que en su nombre y siguiendo justamente esas ideas, esos principios, esos valores, esas preocupaciones, pues tomen ciertas decisiones. En ese sentido, podemos decir entonces que un partido político tiene un carácter asociativo, tiene un propósito que es la conquista del poder político en una comunidad y tiene además una responsabilidad, además de ese propósito, tiene una responsabilidad que es cuando no conquista el poder, pues es hacer oposición, hacer veeduría, manteniendo, por supuesto, un marco de respeto, de deliberación, para llegar a consensos que sean beneficiosos y productivos para esa comunidad política en su conjunto. Y los partidos políticos, además, como una tercera característica para ir cerrando esta parte de apreciaciones conceptuales, tienen entonces o pueden tener múltiples motivaciones, ¿cierto? Las de representar algunos sectores, las de tener, por supuesto, también un acceso a determinados campos en los que se juega el poder político en una comunidad. Bien. Por supuesto, son conceptos, son categorías de análisis que tienen un trasfondo mucho más grueso, que tienen una profundidad mucho mayor, podríamos desglosarlos de una manera mucho más rigurosa seguramente, pero quería entonces iniciar esta charla del día de hoy a partir de la mención de algunos de los rasgos de estas categorías de análisis que consideramos importantes. Así entonces, este primer segmento de la charla del día de hoy, los invito a que vayamos pasando al segundo de ellos, ¿no? Y es el que tiene que ver entonces con... Fernando, perdón, una preguntita. Sí, hola. Habla Antonio Espina, ¿cómo estás? Hola, Antonio, ¿qué tal? Bien, hermano, bien, gracias. Yo veo algo, se me ocurrió algo de la definición anterior. ¿Sí? Hola. Sí, hola. Bueno, no sé, no escuchamos a Antonio. Bueno, no sé si sigue ahí o tiene algún problema. Si les parece, voy a continuar y si, más bien entonces, si persisten o aparecen algunas inquietudes, ahorita al final las podemos ir solucionando. Bueno, muy bien. Entonces, vamos pasando a la segunda parte en la que, como les decía, trataremos de identificar algunos de los elementos e ideas propios del pensamiento ilustrado y del proyecto de modernidad política occidental que fueron llegando a América, que se fueron instalando, digamos, en las comunidades políticas de las colonias españolas en América y que nos permite entender algunos de los antecedentes fundamentales entonces de lo que más adelante, ya en el periodo republicano, ya después de la independencia, serían los partidos políticos, ¿no? Y en el caso particular del objeto de estudio que nos convoca el día de hoy, los partidos políticos liberal y conservador en Colombia. Bien, entonces, dejemos, si les parece, en stand-by, ¿no? Esas definiciones, esos conceptos que les acabo de presentar, tengámoslos a la mano como algunas herramientas que pueden resultar valiosas para ir atando cabos en los próximos minutos acerca entonces de cuál es el propósito y alcance de los partidos políticos y de cómo se fue dando ese proceso de consolidación, de dónde podemos rastrear sus orígenes, tanto en términos de estructuras, ¿no?, de los partidos políticos, como en términos de los discursos e ideas que los alimentaron al momento de su fundación. Bien, para empezar a rastrear entonces algunas de las principales consideraciones propias, ¿no?, de esa revolución, de esa transformación profunda que significó el pensamiento ilustrado en el siglo XVIII en Europa y que fue llegando también al llamado Nuevo Mundo, que se fue expandiendo por diferentes lugares del orbe, podríamos reconocer entonces, al menos de manera preliminar, una serie de mentalidades colectivas o de imaginarios colectivos
en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Situémonos entonces cronológicamente en este punto, ¿no? En el siglo XVIII europeo, en algunos lugares mucho más que en otros, como en Francia, en Alemania o en Gran Bretaña, se fue consolidando todo aquello que denominamos el pensamiento ilustrado, ¿no? Una serie de ideas relacionadas con lo que se entendía en su momento como la necesidad de irle poniendo unos límites racionales a través de la luz de la razón, por eso se le llamó también iluminismo, a muchas de las actividades humanas, al pensamiento en general, y de allí surge la filosofía ilustrada, a las relaciones entre las personas y por supuesto también a las relaciones de poder, ¿no? Entonces, de esa fuente que fue la ilustración europea, la ilustración francesa muy particularmente, emergieron una serie de ideas políticas que fueron consolidando un tipo de lenguaje, un tipo de ideología de corte liberal, liberal en el sentido en el que buscaba reivindicar las libertades tanto colectivas como individuales de las personas que se encontraban hasta ese momento todavía circunscritas en un sistema social y político de antiguo régimen, en un sistema, entiéndase por antiguo régimen, por supuesto, muy vinculado con la tradición monárquica, el absolutismo monárquico de Europa, y que estas ideas de la Ilustración entonces fueron generando una serie de debates, de interpretaciones, y fueron alimentando también, entre otras cosas, por ejemplo, lo que a partir de 1789 sería entonces todo el ámbito de transformación que significó la Revolución Francesa. Paralelamente, en el Nuevo Mundo y particularmente en las colonias españolas en América, se estaban dando una serie de transformaciones también sociales, ¿no? Sociales y políticas. Desde el punto de vista político, digamos, los monarcas españoles, los Borbones que habían llegado como casa gobernante a España a principios de ese siglo XVIII, después de haber sacado del camino a los Austrias, ¿no? Que era la casa dinástica que había gobernado durante varios siglos a España. Los Borbones, sobre todo Carlos III, fue en la segunda mitad del siglo XVIII desarrollando una serie de reformas, las llamadas reformas borbónicas, que de alguna u otra manera intentaban pues replicar algunos de los elementos propios de la ilustración europea en las colonias, pero con un alcance bastante limitado, ¿no? Se le describe normalmente a Carlos III de Borbón como un déspota ilustrado en la medida en la que favoreció, por ejemplo, algunos escenarios de transformación en la educación o algunos escenarios, digamos, que podían abrirle, aunque fuese tímidamente, el espacio a las luces de la ilustración europea en América, como a través de la creación de la expedición botánica a finales del siglo XVIII, pero seguía siendo entonces un escenario social y político bastante restringido, en el que de todas formas se fueron creando grupos sociales que por otras vías diferentes pues a la promoción que hacía o que trataba de hacer la corona española de algunas de las ideas ilustradas, fue incorporando, digamos, a sus mentalidades también todo ese tipo de pensamiento ilustrado y moderno. Se fueron creando, sobre todo a final del siglo XVIII y ya a principios del siglo XIX, en la Nueva Granada particularmente, algunos grupos de lo que se llamarían los criollos ilustrados, ¿cierto? Criollos, es decir, americanos, hijos de españoles, nacidos por supuesto en América, que tenían pues una posición social importante, que eran, sabían leer y escribir y que tenían contacto, digamos, con el conocimiento tanto que venía por el sistema de educación colonial como por esa ebullición de las ideas ilustradas, por la difusión de esas ideas ilustradas que se venía presentando en la Europa del siglo XVIII. Entonces, muchas veces burlando también, digamos, ese esquema timorato y en muchos casos, pues todavía muy fuerte en cuanto a la censura que tenía implantado a finales del siglo XVIII y principios del XIX la corona española en América. Esas mentalidades colectivas de la modernidad y la ilustración
fueron afincándose en esta parte del mundo, ¿no? Se fueron entonces desarrollando y conformando unas comunidades de interpretación alrededor de estos grupos. El término comunidad de interpretación es del historiador Renan Silva, quien ha estudiado pues, de una manera bastante rigurosa esos grupos de criollos ilustrados, y empiezan entonces a incorporarse en, no diríamos el debate político, pero por lo menos en ciertos círculos de pensamiento social y filosófico en la Nueva Granada y en general en diferentes lugares de las colonias españolas en América, algunos de esos elementos propios del pensamiento ilustrado y moderno. El racionalismo, ¿no? Heredero directamente de la Ilustración, la búsqueda de la implantación de una sociedad antropocéntrica, ideas como el igualitarismo, las libertades civiles, los derechos del hombre, que para esa época eran tremendamente revolucionarios, la soberanía popular, es decir, que quienes sostenían la legitimidad de los gobernantes pues deberían ser los hombres y mujeres que conformaban esa idea de pueblo que se estaba en ese momento pues delimitando también a partir de lo que representó la Revolución Francesa y que era por supuesto bastante revolucionaria también en cuanto a lo que significaba y en cuanto al alcance que tenía, ¿no? Para poner en entredicho muchos de los pilares de la legitimidad del poder que estaban anclados al antiguo régimen, como el llamado derecho divino de los reyes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de ideas fueron contrastando y se fueron dando, digamos, unos debates en algunos sectores limitados, porque, a ver, el término debate puede aludir, digamos, a una discusión, a una deliberación amplia. En ese caso eran debates que se daban entre algunos criollos que tenían, digamos, la capacidad y la posibilidad por sus condiciones sociales de reivindicar cierto tipo de ideas, versus el pensamiento anclado, digamos, a la tradición, que era el pensamiento defendido, por supuesto, por la monarquía española, por la corona, en el que, y por instituciones tan arraigadas en la sociedad colonial como la Iglesia Católica, por ejemplo, y era un tipo de pensamiento entonces y un tipo de imaginarios y de mentalidades colectivas que tenían dentro de sus elementos fundamentales algunos de los que señalamos acá, ¿no? La importancia del papel social de la religión, más allá de lo que atañe o de lo que incumbe directamente pues con la profesión de un culto, el papel social y político de la iglesia y de la religión era un elemento fundamental entonces de ese tipo de mentalidades colectivas. La conservación de una estructura, digamos, medieval de tendencia teocéntrica, el mantenimiento de la monarquía y de un orden estamentario y señorial, la dependencia colonial, una educación que aunque había sido reformada por esas reformas borbónicas, valga la redundancia, seguía estando muy vinculada entonces con un modelo, digamos, escolástico y teocéntrico. Entonces, son algunos de los contrastes entre mentalidades colectivas que se empezaron a hacer evidentes en la Nueva Granada de principios del siglo XIX y que servirían entonces, digamos, como punto de articulación a la hora de tratar de comprender los procesos históricos que derivarían más adelante en la fundación de los partidos políticos en lo que hoy es Colombia, entre justamente la fundación de estas instituciones y las transformaciones sociales y políticas que se venían dando en diferentes lugares del mundo en aquel momento. Directamente relacionadas entonces también con las fuentes del pensamiento ilustrado, algunas ideas, ¿no?, políticas y sociales empezaron por la vía de estos grupos de criollos ilustrados a difundirse en América, ¿no? Muchas de estas ideas que vemos acá relacionadas entonces con conceptos políticos que eran profundamente, insisto, revolucionarios y transformadores para su época, empezarían cada vez más a tener adeptos entre ciertos grupos de élite, es verdad, entre ciertos grupos de ilustrados y de personas, insisto, que tenían el acceso a ese tipo de conocimiento, ¿no? Burlando muchas veces las censuras de la corona, como decíamos ahorita, se empezaron a difundir, por ejemplo, a partir de la década de 1790, los principios
de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa y que es una especie de manifiesto en el que toman forma, digamos, muchas de esas ideas ilustradas que soportaron esa revolución ocurrida en Francia en 1789. Sabemos que, por ejemplo, un personaje que convencionalmente, ¿no?, ha sido reconocido como uno de los próceres de la independencia, Antonio Nariño, que hacía parte de esas comunidades de criollos ilustrados, tradujo en 1794 del francés al castellano esa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que su traducción, la traducción de este documento y su difusión en el ámbito colonial neogranadino de la época lo llevó inclusive entonces a la cárcel, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, Mariano Moreno, para principios del siglo XIX, tradujo el Contrato Social de Rousseau en ediciones clandestinas que se difundían en diferentes lugares de esas todavía colonias españolas en América, que eran leídas por quienes tenían la posibilidad de leer, pero que empezaron a crear nuevas formas de sociabilidad. Muchos de esos textos eran leídos, o al menos fragmentos de esos textos, eran leídos en lugares y en ámbitos a los que tenían acceso no solamente esos criollos ilustrados, sino gente del pueblo, ¿no? La gente del pueblo empezaba, bueno, el pueblo era una categoría que todavía no, como mencionaba ahorita, no existía, ¿no? Súbditos de la corona era la denominación más apropiada todavía para las personas del común. Pueblo era justamente una categoría que venía anclada entonces a todas esas ideas ilustradas que trataban de ir fundando una transformación social en la Nueva Granada y en otros lugares de las colonias españolas en América en ese momento. Entonces, las personas del común en algunos momentos tuvieron la oportunidad también de escuchar la lectura de fragmentos de esos textos que traían o que eran portadores de las ideas ilustradas, y que esos grupos de criollos ilustrados empezaron, ¿no?, a tratar de difundir como parte fundamental de la búsqueda de una transformación social en estas comunidades. Por ejemplo, el año de 1794, que es el que marca la traducción del francés al castellano de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por parte de Nariño, es reconocido por algunos historiadores como el año de la Revolución de los Pasquines, ¿no? Empezaron a aparecer acá en la Nueva Granada, en Bogotá, en Santa Fe, en la capital del Virreinato de la Nueva Granada. En ese momento empezaron a aparecer pegados en algunos muros y lugares, pues, de las calles de la capital del Virreinato, algunos pasquines, algunos panfletos que reproducían muchas de esas ideas ilustradas, muchas de esas mentalidades colectivas, perdón que me devuelva en la diapositiva, propias de la modernidad política, que se oponían, digamos, a ese pensamiento tradicionalista, a ese pensamiento, podríamos decir, extrapolando, ¿no?, ese tipo de mentalidades colectivas a un término que conocemos hoy en día, conservador, y que era el tipo de pensamiento propio de el poder de aquella época, es decir, de la corona. Esa revolución de los pasquines para muchos generó un momento de incubación de la independencia, o al menos de la discusión un poco más amplia más adelante de ciertas ideas ilustradas en la Nueva Granada. Luego tenemos entonces, como procesos históricos, ya sabemos, para que nos ubiquemos en términos de lo que fue sucediendo, el grito de independencia en 1810, la aparición no solamente en la Nueva Granada, sino en muchos otros lugares de la América española de la época, de juntas autónomas de gobierno que buscaban entonces gobernar justamente esos territorios de los virreinatos, de las capitanías generales y de esos diferentes espacios en los que se dividió el territorio durante la colonia, que trataban de gobernar al menos temporalmente ante un vacío de poder que había sido creado en España tras la invasión napoleónica de 1808. Cuando aparecen los gritos de independencia, lo que se está haciendo es justamente tratar de llenar ese vacío de poder, y se empiezan a evidenciar entonces los primeros esbozos de un debate político, de un debate de ideas que bien interesante, ¿no?, desde el punto de vista del análisis histórico, que tiene justamente relación con esas mentalidades colectivas
ilustradas y tradicionalistas a las que hacíamos referencia ahorita, y que más adelante va a ir dando forma también a posturas conservadoras o liberales, no solamente en la Nueva Granada y la posterior Colombia, sino también en otros lugares de América. En ese escenario, entonces, de gritos de independencia, de aparición de juntas autónomas de gobierno, de confusión, porque piensen ustedes que lo que estaba sucediendo, por supuesto, era un escenario, digamos, de grandes cambios, ¿no? De grandes transformaciones. No se sabía qué iba a pasar en España puntualmente y en Europa en general con ese avance, digamos, de las tropas napoleónicas. Entonces era un escenario desde el punto de vista político bastante agitado, que tenía como resultado apenas lógico algunos efectos, ¿no? Importantes al otro lado del Atlántico, en este caso en América. Allí, en medio entonces de ese escenario, van apareciendo puntualmente en la Nueva Granada una serie de ideas y de discursos, ¿no? Que son tributarios de muchas de estas ideas y conceptos que he venido mencionando, por supuesto de manera bastante rápida en esta primera parte de la charla, y que tributarios entonces o herederos de lo que estaba sucediendo en términos del pensamiento y de los discursos políticos también de la Europa de la época, se funden en lo que algunos han llamado el demoliberalismo o un liberalismo de corte democrático, a partir del cual surgen matices e ideologías políticas como la ideología liberal, pero también como la ideología conservadora, que son las que posteriormente le van a tratar de dar un sustento ideológico y discursivo a las plataformas de los partidos políticos que se van a ir fundando en diferentes lugares del mundo, de América y particularmente de la Nueva Granada. Como menciona en este sentido el historiador colombiano Javier Ocampo López, el demoliberalismo es la ideología de acción que surgió entonces y que se fue consolidando a partir del movimiento cultural y sociopolítico de la Ilustración, y que, como subrayamos acá en esta diapositiva que les estoy compartiendo, dio las bases ideológicas y podríamos añadir las bases discursivas también para la organización y consolidación posteriormente de los nuevos estados nacionales en Hispanoamérica. Las ideas de la Ilustración y el demoliberalismo, independientemente de los matices y de las posturas políticas que se fueran desarrollando a partir de diferencias más adelante, pero en su conjunto este cúmulo de ideas terminaron siendo decisivas en la conformación de los partidos políticos colombianos e hispanoamericanos en el siglo XIX. Entonces noten ustedes cómo vamos siguiendo, digamos, un rastro, ¿no? Vamos siguiendo unos procesos que están anclados a una serie de transformaciones que todavía no podemos señalar como antecedentes inmediatos de lo que serían más adelante los partidos políticos en Colombia o en la Nueva Granada, pero que es importante en términos de una mirada histórica de larga duración, entender desde la lógica de los procesos, entender desde la lógica de unas transformaciones sociales, políticas y de unas ideas y unos discursos que van haciendo carrera conforme va transcurriendo el tiempo. En medio de ese escenario, entonces, se van conformando en la Nueva Granada unos primeros grupos, ¿no? Unos primeros grupos que tributarios en muy buena medida, entonces, de esas contraposiciones entre ideas tradicionalistas e ilustradas y herederos también, por supuesto, de ese nuevo lenguaje político que la modernidad occidental y que eventos tan significativos como la Revolución Norteamericana o la Revolución Francesa les daría pues una resonancia de alcance mundial, se van conformando unos primeros grupos, ¿no? Sin conciencia todavía muy clara, digamos, de formar colectividades políticas con estructuras que de alguna u otra manera hoy podríamos llamar partidistas, pero que sí iban, digamos, de alguna u otra forma decantando esos grupos de personas, de intelectuales sobre todo en ese momento, que iban teniendo diferencias en cuanto a su pensamiento, en cuanto a sus formas de ver y de entender la sociedad, en cuanto a las opiniones que tenían como, digamos, importantes para tratar de gestionar lo público o lo que era común a todos.
Entonces se empieza a conformar lo que, por ejemplo, el historiador colombiano Jorge Orlando Melo denomina un liberalismo temprano en la Nueva Granada. Un liberalismo temprano que tiene unas ideas, pues, herederas, como hemos dicho, de la Ilustración y de la modernidad política occidental, pero que de todas formas no se desliga, digamos, de lo que es la tradición colonial hispánica y de lo que en definitiva es el establecimiento de una estructura social de corte colonial que tuvo como eje fundamental la cuestión religiosa y el asunto de la evangelización, ¿no? Entonces, el abandono de la idea ascética religiosa del orden tradicional empieza a aparecer en esas manifestaciones de liberalismo temprano, las ideas según las cuales la sociedad existe para apoyar la búsqueda de la felicidad, pero ese liberalismo en todo caso no deja de estar en una tensión bastante difícil, bastante compleja con la versión cristiana, perdón, con la visión cristiana del mundo, que sus mismos defensores, es decir, los defensores de esas ideas liberales, comparten, y con los elementos jerárquicos de una sociedad muy desigual, de una sociedad todavía colonial, ¿no? Pensemos que esos primeros años posteriores también al grito de independencia son años en los que pues, la independencia no está ganada todavía, ¿no? La independencia logra consolidarse, sabemos muy bien, en 1819, en el caso de la Nueva Granada, y a principios de la década de 1820, con las batallas de Junín y Ayacucho, por ejemplo, en el caso de las demás colonias españolas en América. Entonces es una sociedad todavía hija de esas tensiones, de esas contradicciones, tanto en el plano de lo social, de lo político, pero también de lo intelectual e inclusive de lo religioso, la que sirve como escenario para la aparición entonces de aquello que Jorge Orlando Melo ha denominado un liberalismo temprano. Paralelamente, entonces, podemos rastrear lo que se puede denominar como el origen o los orígenes de las ideas conservadoras también en la Nueva Granada, ¿no? Muchos de las personas que empezaron y de los grupos sociales y políticos que empezaron a, digamos, en ese momento a darle forma a lo que posteriormente serían unas ideas propiamente conservadoras, entendido este término en el plano de las ideologías políticas, eran partidarios en su momento de darle cierta continuidad, transformar, reformar, ajustar, sí, pero darle continuidad a las instituciones jurídicas, políticas y sociales de la colonia, al reconocimiento del espíritu católico, digamos, como un elemento fundamental no solo del orden social, sino del orden político, y muchos de ellos todavía defendían entonces un gobierno autónomo en América, es decir, unas juntas de gobierno, unas instancias que tuvieran un nivel de autonomía mayor al que tenían, por supuesto, años antes y siglos antes en el sistema colonial, pero que formalmente se mantuvieran vinculados todavía con la corona española. Más aún después de el regreso, ¿no?, de la derrota de Napoleón y el regreso a la corona española de los Borbones en cabeza de Fernando VII, después, por ejemplo, de lo que sería la Constitución de Cádiz de 1812 y las promesas incumplidas de Fernando VII a esos límites al poder de la monarquía que imponía esa Constitución, ese debate entonces, no solamente en España, sino en lugares como la Nueva Granada, se haría más intenso, ¿no? A partir de cuál debería ser el papel que las sociedades americanas jugarían con respecto a su metrópoli colonial. Es decir, si se deberían mantener firmes en la búsqueda de la ruptura total de los vínculos coloniales o debería aprovecharse el momento para, como mencionaban algunos de estos realistas, como se les llamaba en la época, para transformar las instancias de administración colonial para adquirir una mayor autonomía, pero manteniendo ese vínculo formal con la corona española. Esos antecedentes, entonces, digamos, están directamente relacionados con lo que podríamos llamar las transformaciones, ¿no?, y los ires y venires de esas ideas ilustradas y de la oposición a las ideas ilustradas en la Nueva Granada de principios del siglo XIX. Decimos entonces que
a partir de estas posturas particulares podemos encontrar los orígenes de las ideas conservadoras en la Nueva Granada, porque en términos generales también, a partir de esa oposición a las transformaciones que se dieron en Europa, podemos hallar los orígenes de las ideas conservadoras en Europa. Como origen de este tipo de pensamiento en Europa, hay, digamos, una referencia que resulta paradigmática, ¿no? Y es lo que escribió Edmund Burke, un filósofo de origen escocés, pero que estuvo presente en Francia durante los eventos de la Revolución de 1789. Burke escribió un libro y lo publicó en 1790, es decir, poco después de que se llevaron a cabo los primeros eventos revolucionarios en Francia, un libro llamado Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Y dentro de sus reflexiones planteaba, por ejemplo, lo siguiente. Lo menciono para tener en cuenta cómo los orígenes de las ideas conservadoras en Europa y posteriormente los orígenes de las ideas conservadoras en la Nueva Granada, de alguna u otra manera, reivindicaban la permanencia del vínculo con ese antiguo régimen, con esas estructuras sociales y políticas asociadas a la monarquía y con unas mentalidades colectivas de orden tradicionalista. Cito entonces tres líneas del texto de Burke que son, creo yo, a este sentido esclarecedores. Abro comillas. Ningún hombre, poder, función, institución artificial, cualquiera que sea, puede hacer a los hombres de que se compone un sistema de autoridad distinto de como los ha hecho Dios, la naturaleza, la educación y sus hábitos de vida. El pueblo no puede ofrecer capacidades superiores a estas porque no las tiene. Es decir, Burke lo que está haciendo es oponerse a esa idea de pueblo y de soberanía popular propia de la Revolución Francesa, heredera del pensamiento ilustrado, y por supuesto, quienes en el Nuevo Mundo y en la Nueva Granada en este caso en particular, reivindicaban, digamos, ese tipo de ideas, encontraron en las tesis de Burke, digamos, un escenario de difusión y de oposición a las ideas del liberalismo de corte ilustrado que fue marcando el origen, la semilla de eso que podríamos denominar más adelante las ideas conservadoras. Muy bien. Aquí vamos terminando entonces con la segunda parte de la charla. Vamos a pasar al tercer fragmento de la misma, que es donde trataremos de rastrear ya de una manera concreta el origen de los partidos políticos en lo que hoy es Colombia. Ese origen entonces se remonta, por supuesto, a unas contraposiciones que se fueron dando entre distintos grupos sociales, todavía inclusive en esa fase final del periodo colonial, es decir, finales del siglo XVIII, principios del XIX, y que se enmarca en medio de la difusión de muchas de estas ideas y discursos que hemos señalado hasta este momento. Si fuésemos entonces a rastrear lo que podríamos llamar el origen remoto de los partidos políticos en la Nueva Granada o en Colombia, podemos irnos refiriendo a unas primeras divergencias, ¿no?, que marcaron justamente entonces la contraposición o las distinciones, los límites en prácticas y también en discursos y en ideas entre algunos grupos sociales. Una primera divergencia remota, por supuesto, se nos remite sobre todo a la segunda mitad del siglo XVIII. Esa primera divergencia está dada entonces entre los criollos, sobre todo aquellos criollos que fueron adoptando, como ya señalábamos hace un rato, un carácter ilustrado o fueron, digamos, alimentándose de muchas de esas ideas y conceptos que hacían parte de la ilustración, sobre todo francesa en el siglo XVIII, y que se contraponían a las ideas y sobre todo a los intereses de los llamados peninsulares, es decir, de los españoles nacidos en España que venían, cruzaban el Atlántico, se instalaban acá en el Nuevo Mundo y tenían entonces cargos importantes en el sistema de administración colonial. Se les llama peninsulares porque son nacidos en la península ibérica, ¿no? Se entiende que en ese momento, todavía de acuerdo con la organización social y política que está vigente, todos son españoles. Uno de los criollos son españoles, hijos o descendientes de españoles nacidos en América, que de todas formas son mirados por encima del hombro. Los otros son nacidos en España, que cruzan el charco, cruzan el Atlántico y vienen y ocupan los principales cargos de la administración colonial.
en los cabildos de las ciudades y de los municipios, es decir, el antecedente, digamos, de lo que serían hoy los consejos municipales. Los cabildos estaban llenos de peninsulares y los criollos tenían 1, 2 o 3 representantes máximo. Entonces, ese fue un primer punto de divergencia y la adopción por parte de muchos de esos criollos de las ideas herederas de la Ilustración vino vía también la necesidad que ellos veían en ese momento de ejercer, digamos, un cambio, ¿no? De deslegitimar también esa presencia, digamos, muy agobiante de los peninsulares o tapetones, como los llamaban los criollos, de manera peyorativa y de alguna u otra manera basados en esos principios de transformación social y política, ir un poco equiparando las cargas, ¿no? Ir teniendo mayor participación en las instancias de administración colonial. Después, si ya nos remitimos directamente entonces al periodo de la independencia, a esos años alrededor de 1810, cuando, como les decía ahorita, se proclaman los gritos de independencia en diferentes lugares de la América Española, se crean juntas autónomas de gobierno que lo que buscan es llenar ese vacío de poder que se generó tras la invasión napoleónica de España. Se empiezan a hacer mucho más evidentes entonces las diferencias entre los que llamarían independentistas, muy vinculados con ese liberalismo temprano al que hacíamos referencia ahorita, con ese tipo de pensamiento que buscaba en ese momento aprovechar las circunstancias para romper cualquier tipo de vínculo colonial con España, independentistas o patriotas, ¿no? Como se les menciona, se les llamaba en esa época, versus los autonomistas o realistas, ¿no? Que eran justamente entonces quienes decían, no, tratemos de transformar la administración, pidamos más autonomía para nuestros gobiernos y para nuestras instancias de administración pública acá en las colonias españolas, pero no rompamos el vínculo. Mantengamos como elemento de legitimidad ese poder de la corona, no el poder de la soberanía popular o el poder del pueblo, que, insisto, era una, digamos, una concepción que para muchos sectores resultaba bastante peligrosa en aquella época, ¿no? Sobre todo para esos sectores, pues, realistas, que se les llamaba así por su filiación de algún u otro modo con la realeza y con la corona, o autonomistas porque la propuesta que tenían en ese momento de coyuntura era la de crear autonomía, pero no romper totalmente vínculos con España. Después, en el caso particular de la Nueva Granada, después de que se da el grito de independencia y de que de alguna u otra manera tratan, ¿no? Quienes estaban al frente de los asuntos públicos en ese momento, de ir organizando social y políticamente en este caso en particular la Nueva Granada, surge una primera gran divergencia, ¿no? Que en la historiografía, es decir, en la escritura de la historia y de los eventos históricos que conciernen a lo que hoy es Colombia, se centra en lo que muchos historiadores han llamado la primera guerra civil de nuestra historia, ¿no? Que es la disputa, o que está dada por la disputa entre federalistas y centralistas, que da origen al periodo llamado como de la patria boba y que termina entonces derivando, insisto, en una guerra entre federalistas y centralistas entre 1812 y 1814, que de alguna u otra manera sentó un precedente de desorden institucional y llevó a que, por ejemplo, después cuando los españoles en 1815, al mando de Pablo Morillo, y para el caso de la Nueva Granada, bajo la tutela política del virrey Juan Sámano, llegaran en su campaña de reconquista, pues no hubiera forma, al menos en esos primeros años, 1815, 16, 17, de resistir a ese embate de los españoles. Esa disputa, entonces, como suele caracterizarse históricamente, estaba dada entre quienes tenían como elemento, digamos, concebían, ¿no?, que el elemento de organización territorial fundamental debería ser el federalista o el federalismo, muy vinculado, por ejemplo, con lo que había sido la experiencia de los Estados Unidos en esos primeros años de independencia,
versus quienes pensaban que el centralismo con un poder muy fuerte de la capital Santa Fe debería ser el sistema que organizara, ¿no? Todo el asunto y la administración de lo público en esa Nueva Granada que ya se había declarado independiente desde 1810. Esa divergencia entonces sería el origen en muy buena medida también de lo que más adelante, ya luego de la consolidación de la independencia en 1819, sería la distinción entre bolivarianos y santanderistas, ¿no? Llega el año 1819 entonces, la batalla de Boyacá, para aludir un poco pues como a esa cronología convencional, se acentúa, ¿no?, ese proceso independentista. Es solo en ese momento en el que se puede decir que se da una ruptura desde el punto de vista formal con España, luego de lo que fue ese periodo de reconquista al que hacía referencia ahorita, e inicia entonces, digamos, una nueva etapa en nuestra historia. Inicia el periodo a partir de 1819 de la República de la Gran Colombia, con una figura fundamental que es la de Simón Bolívar, ¿no? El padre de la patria, como lo ha ensalzado también buena parte de la historiografía posterior, y aparece con el transcurso del tiempo, vemos una figura que va tomando relevancia y que se va convirtiendo en un contrapunto importante, no solamente desde la práctica política, sino desde el plano de lo simbólico, a, digamos, ese liderazgo y a esa, digamos, figura muy poderosa de Simón Bolívar. Me refiero, por supuesto, a la de Francisco de Paula Santander. Sabemos entonces que esa década de los 20 está marcada, en la Gran Colombia en ese momento, está marcada por ires y venires también. El Congreso de Angostura, el Congreso de Ocaña, entre los más famosos, reuniones pues de quienes estaban al frente de los asuntos públicos, que derivaron en cambios de constituciones políticas constantes, pugnas no solamente ideológicas, sino por supuesto también por intereses particulares o grupales entre distintos grupos, que van llevando a que esa rivalidad entre bolivarianos y santanderistas se haga cada vez mayor, ¿no? Se les llamaba dictatoriales a los bolivarianos, porque como sabemos, muchos de ellos seguían la idea de Simón Bolívar, según la cual para tratar de darle un orden y un norte a las incipientes sociedades independientes de América, particularmente en este caso la de la Gran Colombia, pues debería imponerse al menos de manera temporal una dictadura, un gobierno, inclusive contemplar la figura de un gobierno vitalicio, como sucedió, en la Constitución boliviana de 1825. Entonces, muchos de esos llamados bolivarianos o dictatoriales buscaban traer muchos de esos elementos de la Constitución boliviana y adaptarlos a la Gran Colombia. Hubo sectores que se opusieron, en cabeza principalmente del general Santander, que veían como contraproducente la adopción, digamos, de ese tipo de herramientas de orden social y político. Ellos en su momento pues argumentaban que lo más importante era darle continuidad, digamos, a todo ese talante liberal, heredero de la Ilustración. Fueron incorporando los santanderistas también de manera cada vez más evidente elementos, digamos, de la economía política de corte anglosajón, ¿no? No se basaban entonces solamente, digamos, en esa tradición francesa, sino que la experiencia norteamericana y el pensamiento británico, algunas ideas provenientes de pensadores, de filósofos británicos, adaptadas directamente a las ideas de libre comercio, libertad de comercio, apertura, ¿no?, a la situación pues, del comercio mundial en aquella época, irían formando parte cada vez más evidente también de esas posiciones, de esas posturas que los grupos santanderistas o civilistas, como se hacían llamar también en aquella época, fueron adoptando. Entonces, es una dicotomía, es una distinción, es una división que estaba dada por ideas contrapuestas, sí, estaba dada por discursos que se oponían también, pero estaba dada también por intereses entre algunos grupos que eran divergentes
y que llevaban, en definitivo, que fueron llevando con el paso del tiempo a que la figura o las figuras de uno y otro líder, de uno y otro prócer de la independencia, fueran ocupando un papel preponderante. Digamos que en muy buena medida también la legitimidad de cada uno de esos grupos, más allá de las ideas y de los debates en torno a las ideas y a las propuestas de administración de lo público que se fueron dando, la legitimidad fue dependiendo de cada uno de los grupos cada vez más de la figura de uno u otro líder. Se fue sembrando de esa manera, podríamos decir, la semilla muy evidente de un rasgo, de una característica que con el paso del tiempo y hasta nuestros días se habría de incorporar muy fuertemente en nuestra cultura política, que es el personalismo político, ¿no? Después vamos a llegar a ese punto cuando se fundan en 1848 y 49 los partidos liberal y conservador. Se va a hacer una asociación directa con Santander y Bolívar, con Santander en el caso del Partido Liberal y con Bolívar en el caso del Partido Conservador. Más allá de lo que representaran sus pensamientos, es decir, de Santander y Bolívar, esas asociaciones de esos primeros grupos que se fueron consolidando alrededor de la figura de estos próceres desde la década de 1820 hasta la fundación de los partidos ya a finales de la década de 1840, lo que hacen es, digamos, utilizar, darle un uso social y político, por supuesto, a la figura de cada uno de esos líderes, ¿no? Se los utiliza como parte de los mitos fundacionales y como fuente de legitimidad de cada una de las dos colectividades, independientemente de lo que las ideas y los debates que se fueron dando en el transcurso de las décadas y del tiempo significaban. Entonces, es importante señalar, insisto, que existían divergencias de orden político, pero también es importante señalar esa presencia muy fuerte del carácter personalista como elemento de búsqueda de legitimidad en esos grupos. Después está entonces, sé que voy un poco rápido y como les decía y les advertí desde el principio quedarán asuntos en punta, pero la idea es tratar de cumplir con esa promesa, ¿no?, de la charla del día de hoy, que es plantear una mirada panorámica. Después pasarán cuestiones tan significativas, digamos, en la historia de la Gran Colombia de aquella época, como la llamada conspiración septembrina en 1828 contra Simón Bolívar, ¿no? Después llegará en 1830 el fallecimiento de Bolívar y el paso entonces a un periodo en el que su figura sigue siendo reivindicada por algunos grupos sociales y políticos como un elemento de legitimidad fundamental, pero digamos el protagonismo político como tal va a caer entonces en cabeza de Santander. Y luego de la disolución también de la Gran Colombia, cuando Ecuador y Venezuela salen pues de ese núcleo conjunto en 1830-31, se funda la República de la Nueva Granada, que es el nombre entonces que a partir de ese momento va a adoptar lo que hoy es Colombia. Santander es elegido presidente en 1832, 2 años después de la muerte de Bolívar, y a partir entonces de la persistencia de esos grupos bolivaristas y santanderistas, se fundan unos primeros partidos políticos. Durante la presidencia de Santander, entonces, se va a formar un partido retrógrado, de carácter conservador, que es heredero, entonces, directamente de esos orígenes de las ideas conservadoras en la Nueva Granada, a los que hacíamos referencia ahorita, ¿no? Que buscaba la exaltación, digamos, del pasado hispánico, que estaba mucho más económicamente hablando cercano al proteccionismo, que estaba mucho más cercano, digamos, a la idea de una autoridad fuerte y a los discursos o a los tópicos discursivos propios entonces, digamos, de ese tipo de pensamiento que ya se iba decantando como conservador. Y su filiación bolivariana tenía que ver entonces con la búsqueda de esa legitimidad, ¿no?, que intentaban hallar en la figura del Libertador. Por el otro lado, entonces, se fundaría un llamado Partido Progresista de corte santanderista, bajo el liderazgo de personajes, por supuesto, como el propio Santander o como José María Obando, que sería presidente de la República antes de Santander, en los años inmediatamente anteriores a la llegada de Santander a la presidencia,
y que tendría entonces un carácter mucho más liberal en cuanto a su discurso, liberal en el sentido social y político y también en el sentido económico. Las tesis, por ejemplo, del británico Jeremy Bentham empiezan a ser parte fundamental entonces de ese discurso, ¿no? Las que hablan de la posibilidad entonces de abrir el espectro de la República en ese momento, el espectro del Estado al libre comercio. Inclusive Santander, siendo presidente, va a instaurar una cátedra de economía política en la formación básica porque lo considera muy importante y hace parte también de esos tópicos discursivos que en definitiva irían consolidando esa plataforma política del liberalismo colombiano que en ese momento se encontraba adscrita entonces a un partido llamado Progresista. Transcurre entonces el periodo de gobierno de Santander. Ese partido progresista va, conforme va avanzando el tiempo, hacia 1836 más o menos, va evidenciando unas fisuras, se van creando facciones al interior del Partido Progresista y para las elecciones de 1837 se da entonces una ruptura definitiva. Ya para esas elecciones surge un nuevo partido, que es el Partido Ministerial. Si uno mira un poco lo que es la historiografía tradicional acerca del origen de los partidos políticos en Colombia, seguramente encontrará con que el partido ministerial es el antecedente inmediato del partido conservador. Ese partido entonces se consolida, insisto, en torno a las elecciones de 1837 y se va a formar de dos vertientes fundamentales. Una que proviene de la división del Partido Progresista. Los progresistas, ese partido de corte santanderista, entonces se divide sobre todo en dos grandes facciones, unos llamados progresistas demócratas, encabezados por José María Obando, de corte marcadamente santanderista, y unos llamados progresistas doctrinarios, mucho más cercanos entonces en cuanto a ideas e intereses en ese momento a los retrógrados. Los doctrinarios van a ser encabezados por un señor que se llamó Vicente de Azuero. Ese grupo de los doctrinarios de Azuero entonces se va a unir a los retrógrados y juntos van a crear el partido ministerial que para esas elecciones impulsa la candidatura de quien a la postre terminaría siendo elegido como presidente de la República, que es el señor que ustedes ven acá en la imagen que les estoy compartiendo, José Ignacio de Márquez. Estamos hablando entonces en este momento de un sistema político en el que hay elecciones. Pero no nos creemos la falsa imagen de que son unas elecciones pues, en las que participa mucha gente. No, todavía el criterio que define la posibilidad de votar en un lugar como la República de la Nueva Granada y en general en muchos lugares del mundo es lo que podríamos llamar la democracia censitaria, es decir, un tipo de democracia que está restringida por una serie de atributos o bien de la ciudadanía o de atributos sociales. ¿Como cuáles? Por supuesto, solo los varones podrían votar durante mucho tiempo más, solamente podían votar en ese momento las personas que supieran leer y escribir, solamente podían votar las personas que tuvieran determinado nivel de ingresos o que tuvieran propiedades. Entonces, era un tipo, digamos, de sistema electoral elitista, insisto, pues no era exclusivo de la Nueva Granada o de la Colombia de la época, sino que era un tipo de sistema electoral que estaba bastante difundido en otras partes del mundo. Pensemos que, por ejemplo, para esta época, 1837, todavía en Europa la mayor parte de los llamados grandes estados tenían sistemas de gobierno monárquicos. Es más, todavía, por ejemplo, Italia no se había unificado. La unificación italiana aparece solo en la década de 1870, de 1860, perdón. Todavía Alemania tampoco se había unificado. Existía Prusia, todavía había una monarquía allí, había una serie de estados alemanes que conformarían a partir de 1871 el imperio alemán. Entonces, digamos, ese asunto, ¿no?, de la democracia representativa, es decir, de la posibilidad de votar y de que la gente eligiera a sus representantes, seguía siendo un asunto muy vinculado con la Revolución Francesa, con esa tradición,
y que en Europa todavía estaba muy en entredicho. Es más, no hemos llegado al punto en el que se da un gran escenario de revoluciones en Europa, que es 1848, con la llamada Primavera de los Pueblos. Desde 1820 en Europa se inicia un ciclo revolucionario, las llamadas revoluciones liberales, que son herederas un poco pues son herederas, digamos, de esa conmoción que generó la Revolución Francesa y que van a ser clave para entender la consolidación de los discursos nacionalistas. Pero es un escenario, insisto, que en Europa también es bastante convulsionado. Acá en esta parte del mundo hay estructuras de gobierno republicano, entiéndase por republicanismo la forma de gobierno opuesta a la monarquía. Hay regímenes presidencialistas, ¿no? Hay elecciones, pero las elecciones y esos sistemas democráticos se encuentran todavía restringidos por esas cuestiones que les mencionaba ahorita, ¿no? Que votaban muy poquitos y que finalmente partidos como estos, partidos políticos como el ministerial o como el progresista, seguían siendo partidos de élites, es decir, la gente, los ciudadanos del común, el campesino colombiano o neogranadino en esa época, ¿no? Recuerden que se llamaba en ese momento la República de la Nueva Granada después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, la gente del común no tenía una vinculación particular todavía con esos partidos políticos. En todo caso, se crea este partido ministerial, José Ignacio de Márquez asume la presidencia y una de las cuestiones entonces que va a agitar la política neogranadina en ese momento va a ser el tema de cuál es el papel o cuál debería ser el papel de la iglesia y de la religión en términos sociales y políticos. Por ese lado, por el lado entonces de la cuestión religiosa, es que se van a empezar a crear los primeros vínculos entre esas élites políticas, entre esos partidos y el pueblo y el ciudadano del común. Y se van a empezar a crear esos vínculos de una manera pues bastante difícil, de una manera inclusive sangrienta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente después de la llegada de José Ignacio de Márquez al poder y como fruto de muchas de las disputas que se estaban dando en la República de la Nueva Granada de la época, estalla en 1839 la que es considerada como la segunda guerra civil de nuestra historia, la llamada Guerra de los Supremos, ¿no? Que tiene un trasfondo religioso en cuanto a lo discursivo. El gobierno de José Ignacio de Márquez, aun cuando, digamos, representaba sectores que podríamos denominar conservadores, toma una decisión, promulga una ley que lleva a que los conventos y los monasterios que tengan menos de ocho monjes o personas consagradas sean cerrados y se conviertan en escuelas públicas, eso sí, administradas por supuesto por la iglesia, pero eso genera una reacción, sobre todo en el sur del país, en algunos líderes religiosos y políticos, los llamados supremos. Estalla entonces la conocida como Guerra de los Supremos, ¿no? Que va a tener ocurrencia entre 1839 y 1841, va a llevar entonces a que buena parte de los campesinos colombianos, del pueblo colombiano, sea incorporado a los bandos en contienda. Se va creando entonces también, digamos, una leyenda negra en contra de los liberales en muchos sectores, leyenda negra en la que dicen los liberales están en contra de la religión, los liberales son ateos, ¿no? Que en un país, ¿no?, profundamente católico, heredero, digamos, de toda esa tradición y de todas esas instituciones coloniales, va a generar, ¿no?, más que una, digamos, que una división en términos de las ideas, va a ir generando también un tipo de sentimiento entre algunos sectores del pueblo profundamente antiliberal. En otros casos, por supuesto, también los progresistas, ¿no?, que después que después se van a convertir, digámoslo así, en el Partido Liberal, como lo vamos a ver enseguida, pues van a utilizar también muchos de esos elementos pues, de la propaganda negra. Se van a ir generando entonces unas primeras divisiones entre los ciudadanos del común a partir de esas disputas ideológicas, sí, pero a partir de unas disputas, digamos, por intereses políticos que van a ser muy fuertes. Entonces, esa cuestión
de si el Estado debería ser laico o confesional, es decir, un Estado secular en el que haya separación entre Iglesia y Estado, un Estado en el que la religión y la Iglesia católica como institución social y política cumple un papel destacado, va a ser una de las grandes tramas, digamos, discursivas y uno de los grandes elementos de debate en aquella época. Eso a partir del escenario también, entonces, insisto, de las guerras civiles, va a ir bajando, va a ir descendiendo y va a ir llegando a los ciudadanos del común. Tanto así que con posterioridad a esa guerra de los supremos, hacia mediados y finales de la década de 1840, van a irse conformando entonces, digamos, unos primeros grupos de ciudadanos del común que de alguna u otra manera van a servir como el primer intento de creación de bases sociales de apoyo a los partidos políticos que se van a fundar después. Van a aparecer entonces las llamadas sociedades democráticas, conformadas sobre todo por campesinos y artesanos, que reivindican desde el punto de vista simbólico, por ejemplo, la ruana, como un elemento propio de esa idiosincrasia colombiana y como un elemento distinguido del pueblo. La expresión los de ruana o los de a pie tiene mucho que ver, digamos, con esa construcción simbólica de esta prenda, ¿no? Como un elemento que caracteriza a quienes hacen parte del pueblo, ¿no? Al ciudadano del común. Van a empezar para distinguirse, por ejemplo, a utilizar ruanas rojas, lo que va a ser el origen después de los símbolos del Partido Liberal, y como contraposición también se van a empezar a crear unas sociedades católicas, ¿no? Sociedades, así se llamaban, sociedades católicas que reivindicaban entonces en muy buena medida ese tipo de discurso tradicionalista, hispanista, en términos de la vinculación, digamos, histórica e ideológica con el pasado español y católico, y van a empezar, para distinguirse también y para contraponerse visualmente a esas sociedades democráticas de campesinos y artesanos que utilizaban ruanas rojas, unas casacas azules. David Bushnell, por ejemplo, el historiador norteamericano que ha hecho tantos trabajos interesantes sobre la historia de Colombia en el siglo XIX, dice que es altamente probable que el color azul sea o fuese adjudicado en ese momento a esos grupos porque se le consideraba el color mariano, ¿no? El color de la Virgen María, es decir, un símbolo de carácter católico. Esos primeros esbozos, digamos, de creación de unas bases sociales darían ya propiamente, o serían la antesala definitiva al nacimiento de los partidos liberal y conservador. Vamos entrando entonces ya en la fase final de la charla del día de hoy y vamos a ubicar entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, todo ese recorrido y ese proceso histórico de larga duración, cómo, en qué circunstancias y con qué discursos y vinculados a qué intereses, ideas y debates van a aparecer ya formalmente los partidos liberal y conservador. El 16 de julio de 1848 entonces se funda formalmente el Partido Liberal Colombiano. El encargado de redactar lo que será el primer ideario del partido, sus líneas programáticas y las ideas que defiende, su plataforma, va a ser este señor, Ezequiel Rojas, un periodista, militante político, había sido, por ejemplo, o había tenido una trayectoria vinculada con los grupos santanderistas de tiempo atrás, inclusive participó de la llamada conspiración septembrina en 1828 contra Bolívar y estuvo un tiempo por fuera, regresó al país en el gobierno de Santander en la década de los 30, y es él entonces quien redacta ese primer ideario liberal, cuyas líneas programáticas, que resumo aquí de una manera pues bastante concretas, están relacionadas, digamos, con esa línea discursiva e ideológica propia del pensamiento ilustrado, independientemente de que se cumpla o no, independientemente de que había liberales de la época también que de alguna u otra forma estaban más pendientes de intereses particulares o grupales que de los colectivos, pero el núcleo ideológico y discursivo del partido va a vincularse de una manera directa con esa tradición discursiva e ideológica, con ese liberalismo temprano también, al que hacíamos referencia hace un rato citando a Jorge Orlando Melo. Así entonces, las líneas programáticas de ese primer ideario del Partido Liberal van a venir dadas por la defensa de un sistema representativo, es decir, de
una democracia real y verdadera, de una democracia en la que cada vez más se fuera incluyendo al pueblo. Ellos querían o planteaban desde ese momento ir quitándole restricciones a la posibilidad de que los ciudadanos votaran, ¿no? Al menos bajar los límites en cuanto a los ingresos o propiedad, incluir a personas pues que no fueran o que no tuvieran la posibilidad de leer y escribir, y se plantearon entonces esos asuntos en el debate de la época. Se promulgaban o se proclamaban, mejor a sí mismos, como los defensores de las libertades públicas. Uno de los elementos fundamentales, por supuesto, de su plataforma era la separación entre la Iglesia y el Estado, y de esa forma se fue creando entonces, digamos, toda una simbólica, ¿no? Todos unos símbolos alrededor del Partido Liberal que se pueden de alguna u otra manera resumir en grandes cuestiones, en grandes ideas como la búsqueda de un Estado laico o secular, es decir, separación entre Iglesia y Estado, la búsqueda de una educación laica, la libertad de cultos, de expresión, de imprenta. Se decantaban, la mayoría de ellos, por la implementación de un sistema de organización territorial de corte federal y de la aplicación de unos principios democráticos que llevaran a que cada vez más miembros del pueblo votaran, ¿no? Va a haber, por supuesto, a partir de allí, una institucionalización del partido en la que se van a ir creando estructuras que tienen, pues, desde un directorio central o nacional hasta directorios regionales. Van a aparecer líderes y caudillos como Tomás Cipriano de Mosquera, quien vemos en una de las fotos que está abajo, a la izquierda, y a la derecha, al extremo derecho, ya a finales del 19 y principios del 20, van a aparecer personajes tan vinculados, digamos, con el recorrido histórico de este partido como Rafael Uribe Uribe. ¿Qué va a suceder entonces? Que la cuestión de las guerras civiles y de las disputas armadas entre colectividades políticas, paradójicamente, lejos de calmarse con la fundación del Partido Liberal y Conservador, del que ya vamos a hablar enseguida, se va a disparar. Entonces piensen ustedes que hasta ese momento, en términos de guerras civiles, habíamos tenido la guerra civil entre federalistas o la guerra entre federalistas y centralistas en el periodo de la Patria Boba, 1812 a 1814, y la guerra de los supremos. Se fundan los partidos, vimos que el liberal se funda en el 48, vamos a ver que el Partido Conservador nace, se funda en 1849, es decir, un año después, y vamos a tener después guerras civiles en 1851, 1854, 1860, 1876, 1885, 1895 y después la llamada Guerra de los 1000 días que va de 1899 a 1902. Es decir, vamos a tener un escenario, un orden social y político marcado por las guerras civiles en el que los partidos liberal y conservador van a ser las colectividades justamente en contienda. Resulta paradójico entonces que colectividades e instituciones políticas que intentan jugar un rol dentro de un sistema democrático sean entonces en definitiva las que a partir de allí agencien, ¿no?, esas disputas armadas. Vamos a encontrar entonces caudillos que son al mismo tiempo políticos y militares, como estos dos que vemos acá, ¿no? Mosquera y Uribe fueron caudillos políticos, pero fueron también, sobre todo Mosquera, Uribe también, pero el talante de Mosquera era mucho más militarista, caudillos que se destacaron también en ese escenario político de la época por estar vinculados entonces con las armas, ¿no? Bien, en definitiva entonces, a partir de allí reconocemos al Partido Liberal Colombiano como un partido que antepone la libertad al orden, eso es lo que decimos acá. Cree en el orden, pero de un orden que esté supeditado a la libertad, un orden dentro de un espectro amplio de libertad. Es decir, primero pensemos en las libertades individuales y colectivas y luego pensemos en una idea de orden y de autoridad que sea respetuosa de esa libertad. Esa va a ser entonces, digamos, la consigna del Partido Liberal, muy vinculada entonces con sus símbolos y con su ideario. Y por el otro lado, por las toldas del pensamiento conservador, se va a organizar un ideario y unos principios que
un poco inviertan esa divisa del orden y la libertad. Ya vamos a ver en qué sentido invierten la divisa, ¿no? Un año después de la fundación del Partido Liberal, en este caso en octubre de 1849, el señor que ven ustedes acá, Mariano Ospina Rodríguez, junto con José Eusebio Caro, fundan el Partido Conservador Colombiano, redactan también su primer ideario, que está dado por unos principios como los que vemos acá, ¿no? La moral cristiana como elemento fundamental del orden social y político, la idea de civilización opuesta a la idea de barbarie muy propia, ¿no?, del pensamiento, de cierto tipo de pensamiento latinoamericano en la época, ¿no?, entendiendo civilización en este caso como todo lo que está relacionado con el pasado hispánico, y barbarie con todo lo que está relacionado, por ejemplo, con lo autóctonamente americano y con lo que está por fuera de esa idea de civilización cristiana derivada justamente del proyecto evangelizador y colonizador hispánico. Ese va a ser el núcleo fundamental entonces desde el punto de vista ideológico de ese primer ideario del Partido Conservador, y todos sus principios van a estar redactados y postulados en esa dirección. Entonces, una vez se funda este partido, esta colectividad, encontramos, ¿no?, un discurso, ¿no?, una plataforma que va a ir, como en el caso de los liberales, también cambiando con el paso del tiempo, pero que en términos generales, desde ese momento hasta nuestros días, digamos, mantiene una idea de libertad, sí, pero dentro del orden. Por eso les decía que se invierte la divisa de lo que caracteriza en términos generales el ideario y la fundación del Partido Liberal. Los liberales supeditan el orden a la libertad. Los conservadores dicen, no, primero el orden, y dentro de una idea de orden fuerte, de una idea de autoridad del gobierno y de las instituciones sociales, como la iglesia, por ejemplo, dentro de una idea de moralidad y de civilización, vemos qué tipo de libertades se pueden conceder y se pueden construir, ¿no? Por eso, desde el principio, mientras vemos acá en la imagen que les comparto, son José Eusebio Caro a la izquierda, el cofundador del Partido Conservador, y Miguel Antonio Caro, el hijo de José Eusebio, y quien sería en la época ya de la regeneración, es decir, a finales del siglo XIX, uno de los principales ideólogos conservadores, ¿no?, el alma y nervio de la Constitución Política de 1886, que va a tener un talante marcadamente conservador. Entonces, esos conservadores que crearon el partido, que crearon esta colectividad, plantearon una crítica a lo que ellos llaman las libertades absolutas o el libertinaje promovido por los liberales. Dicen, no podemos consentir libertades absolutas de culto, de imprenta, sino que tienen que estar racionalizadas, tienen que estar enmarcadas dentro de una idea de orden que se adecue con esa idea de civilización y con esa idea, ¿no?, de moralidad cristiana, que es el eje central, el hilo conductor del pensamiento conservador. Y entonces, de esa manera nos encontramos con que tras la fundación de estos dos partidos políticos en Colombia, vamos a empezar a hallar dos vías o dos propuestas para construir una modernización, digamos, que cada uno de esos grupos consideraba adecuada para Colombia, ¿no? Los liberales entonces se van a basar en unos principios que ya hemos venido mencionando a lo largo de la charla del día de hoy. Los conservadores, muy basados también en sus principios, en sus valores, van a darle prioridad, por ejemplo, a una modernización de corte económico en la que la instauración y desarrollo de un modelo capitalista, manteniéndose unas estructuras de autoridad fuertes y una mentalidad tradicionalista, con el poder social y político de instituciones como la Iglesia Católica debería ser lo que prime, y de esa manera entonces se iniciará más o menos siglo y medio de bipartidismo en el que unos y otros se van a repartir, digamos, se van a repartir el poder en Colombia. Vamos a encontrarnos con proyectos liberales y conservadores anclados, digamos, a intereses de estos dos grupos políticos
a su tradición, que con el paso del tiempo se van a ir diluyendo un poco y vamos a ir encontrando cada vez más unas convergencias en cuanto a los intereses de las élites liberales y conservadoras que van a tener ya en el siglo XX, por ejemplo, un punto de consumación en el llamado Frente Nacional, que se da entre 1958 y 1972. Es a partir de aquí, entonces, y de toda esa tradición ideológica que hemos señalado, que inicia ese largo periodo de bipartidismo en Colombia. Inicialmente, podríamos decirlo, con la instauración de una república vinculada o de un modelo republicano y de un proyecto de construcción de nación vinculado con el discurso liberal, que es heredero del triunfo de los liberales justamente en la Guerra Civil de 1860 al 62, que se materializa a través de la Constitución Liberal de 1863 suscrita en Río Negro y que va a tener vida hasta que los liberales son derrotados en otra guerra civil en 1885, lo que dará paso entonces al proceso llamado como la regeneración conservadora, encabezado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que traerá consigo otra constitución, en este caso de carácter profundamente conservador, que va a regir los destinos de Colombia durante más de un siglo y que dará origen a la llamada República Liberal, República Conservadora, perdón, que se extiende desde 1886 hasta 1930. ¿No? Ese bipartidismo, entonces, tiene justamente un origen en términos de su composición institucional por la fundación de ambos partidos políticos, en términos de los debates e ideas que intentaron darle forma y legitimidad a esas dos colectividades en una serie de procesos históricos que hemos tratado de mencionar bastante a vuelo de pájaro acá, pero que espero que hayan sido lo suficientemente claros. Finalizo entonces con un par de citas y de comentarios a manera de conclusión, ¿no? Podríamos decir entonces en ese sentido que lo que algunos han llamado el problema religioso, la cuestión religiosa, sería el primer punto de separación entre el liberalismo y el conservatismo colombianos, institucionalizados a partir de la fundación de los dos partidos en 1848 y 49, pero sería también el primer elemento a través del cual las bases sociales que se juntarían o se pondrían pues muy cerca a las estructuras de los dos partidos fueron atraídas, ¿no? El asunto religioso cobraría una relevancia fundamental no solamente en el siglo XIX, sino todavía en el siglo XX, ¿no? En la época de la llamada violencia bipartidista en los años 40 y 50, todavía, ¿no? Campesinos liberales y conservadores se mataban entre sí, asusados, atizados por, digamos, usos partidistas y usos particulares de ese asunto, ¿no? de la religión, que en definitiva, liberales y conservadores, las bases eran casi siempre igualmente católicas y religiosas, pero que unos usos particulares del discurso desde el siglo XIX hasta el siglo XX llevaron a que se dieran enfrentamientos que hicieron correr mucha sangre, como siempre, del pueblo colombiano, ¿no? En ese sentido, el historiador Álvaro Tirado Mejía dice lo siguiente, ¿no? Que espero yo nos permita clarificar y sintetizar un poco los comentarios que he ido haciendo a lo largo de la charla. Abro comillas, debido a la simbiosis entre la Iglesia Católica y el Partido Conservador, simbiosis en términos de esa alianza muy fuerte, ese cogobierno que durante muchos momentos ejercieron, insisto, y me refiero aquí es al papel de la Iglesia Católica desde el punto de vista social y político. Entonces, debido a esa unión o a esa simbiosis, en la lucha política, los intelectuales liberales ciñeron como divisa el anticlericalismo y en muy buena medida trataron de llevarlo a las masas o a los sectores populares que, a través de los cuales intentaron consolidar las bases de apoyo liberales, lo que no obstaba para que la mayoría de ellos fueran religiosos e incluso algunos radicales, los llamados liberales radicales de mediados del siglo, hasta fervorosos católicos. Es decir, al igual que en la época del llamado liberalismo temprano, el asunto no era como tal, o la cuestión no giraba en torno al credo religioso, sino en torno al papel social y político
de la Iglesia Católica en la sociedad neogranadina y colombiana, y después a los usos y tergiversaciones y digamos, a la búsqueda de sacarle provecho político que se fue haciendo del asunto para llevar a enfrentamientos entre el pueblo colombiano. Otro asunto, entonces, y cito aquí a Javier Ocampo López, importante, es tratar de entender cómo se dieron esas primeras filiaciones partidistas. Y una primera divisa fue o giró en torno al papel social y político de la Iglesia Católica en Colombia. Esas primeras filiaciones se fueron dando conforme transcurrió el tiempo, tras la fundación de los partidos liberal y conservador, y conforme se fueron desarrollando sucesivas guerras civiles en nombre de estas dos colectividades, como lo señalábamos hace un rato, a través entonces de una vinculación sobre todo de carácter personalista, ¿no? Y aquí volvemos a poner sobre la mesa, o sobre el radar del análisis, otro de esos elementos de nuestra cultura política que persiste hasta el día de hoy y que, como mencionábamos hace un rato, a raíz, ¿no?, de esa dicotomía o esa contraposición entre bolivarianos y santanderistas, ha estado muy vinculada con el papel que los nombres propios, ciertos caudillos y caciques políticos y militares también en el siglo XIX han tenido en la historia, digamos, de los dos partidos políticos en Colombia. Entonces, ese caudillismo y ese caciquismo da origen al personalismo político, se genera a partir de lealtades personales y a partir de la conformación de grupos sociales regionales que fueron creando unos feudos electorales y unas clientelas electorales que con el paso del tiempo también han ido, pues, digamos, han permanecido, ¿no?, en nuestras prácticas políticas y que han sabido camaleónicamente irse adaptando desde la segunda parte del siglo XIX hasta nuestros días a los discursos y a los debates y a las contraposiciones, muchas veces también bastante superficiales y alentadas por intereses políticos que se han dado en la política colombiana, ¿no?, y en ese escenario, en esa arena electoral colombiana más que nada. Entonces, esas primeras filiaciones se dieron claramente con un carácter personal. Los caudillos muchas veces también, y el término en el 19 colombiano hace referencia a los caudillos militares. Entonces, las guerras civiles se convirtieron también en un escenario de difusión de esas lealtades personales o regionales que electoralmente ha sido explotada una y otra vez hasta nuestros días. Y finalmente, entonces, para no alargar mucho más el asunto, podríamos formular entonces una pregunta, ¿no? Es una pregunta que no vamos a solucionar acá, que simplemente traigo una hipótesis histórica que puede servir como punto de partida a múltiples consideraciones acerca de por qué, entonces, a partir de la fundación de estas dos colectividades políticas y aun cuando las vinculaciones existentes entre quienes fueron constituyendo las bases sociales de los partidos y los líderes de los mismos se daban a través de lealtades personales y a través de cuestiones que no siempre estaban vinculadas con el carácter ideológico contrapuesto de uno y otro. Tuvimos un bipartidismo tan férreo y que duró tanto tiempo y que se convirtió, como dicen algunos, en el principal factor explicativo, digamos, de las relaciones políticas en la Colombia de la segunda mitad del siglo XIX y de buena parte del XX. En ese caso en particular, y queda en punta un poco la conclusión, pero creo que, insisto, es una hipótesis que no deja de ser hasta cierto punto provocadora, pero considero yo bien pertinente. Tirado Mejía dice, y lo cito textualmente para ir finalizando: los partidos liberal y conservador han sido, históricamente, pluriclasistas por su composición, es decir, esa indeterminación muchas veces entre las bases sociales de apoyo en términos ideológicos tiene que ver que tanto en uno como en otro encontramos, digamos, una composición de composiciones diversas, ¿no? Campesinos, gente de ciudad, de diferente digamos, condición social, han conformado históricamente las bases de unos y otros. Las bases sociales y sobre todo las bases electorales, ¿no?, que han sido las que le han permitido durante tanto tiempo subsistir a estos partidos.
pero en ellos, dice Tirado Mejía, la representación de diferentes clases o fracciones de clase implica, y ha implicado siempre, implicó durante todo el tiempo en el que estuvo vigente el bipartidismo en Colombia, la imposición de los intereses de la clase dominante, es decir, la posibilidad de llegar a acuerdo entre las élites de los partidos, dejando al margen indistintamente los intereses de las bases de uno y otro. Esta característica les ha permitido supervivir y explica, al menos en parte, el bipartidismo colombiano, ¿no? Es lo que vimos, la confiscación del poder por parte de las élites de ambos partidos a mediados del siglo XX con el Frente Nacional, es lo que vimos también en buena parte del siglo XX, tanto en la República Conservadora como luego en la República Liberal, y que líderes políticos de su época, como Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, señalaron con mucha claridad. Cuando Gaitán decía que el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos, se refería exactamente entonces a esto que nos menciona acá en términos del análisis histórico Álvaro Tirado Mejía, y que tiene que ver entonces con la manera en la que operó durante mucho tiempo ese sistema político bipartidista en Colombia, luego de la fundación de estas dos colectividades, ¿no? Bien, entonces creo que con esto van siendo las 12, me extendí como casi siempre, perdón Jorge, un poco más de lo previsto, pero digamos en estos ejercicios de síntesis panorámicos trato de incorporar elementos que a mi modo de ver son importantes, ¿no? Para poder tener una imagen panorámica, sí, pero que no resulte demasiado impresionista y que en definitiva les permita a ustedes como espectadores en este caso, pues tener nuevas y mejores preguntas y de alguna u otra manera ir sacando sus propias conclusiones y alimentar también el interés por profundizar muchos de estos asuntos propios de la historia social y política colombiana que serán abordados entonces en la diplomatura que Jorge presentaba al inicio del encuentro del día de hoy. De manera que no es más de mi parte, pidiéndoles disculpas entonces por extenderme un poco y esperando haber sido lo más claro posible, les doy las gracias por su atención y por su presencia. Per, muchísimas gracias. Pues definitivamente, claro, como decís vos, el esfuerzo de síntesis es grande teniendo en cuenta pues procesos tan complejos. No sé si tengamos tiempo, si te parece, si ustedes están de acuerdo, de pronto un espacio para 2 o 3 preguntas. Si de pronto alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Fernando, buenos días. Yo. Hola Mauricio, ¿qué tal? Mauricio, ¿qué tal? Bien puedas. Gracias, Jorge. No, mira, para mí la historia de los partidos es muy clara, una visión distinta del mundo, pero es la que se ha dado en todo el mundo. ¿O hay algo distinto que este bipartidismo en Colombia que existió y no sé si todavía existe, ha aportado a la historia política y económica del mundo, o ha sido más de lo mismo de lo que se ha dado en todas partes? A ver, digamos, en cada lugar hay especificidades, digamos, que tienen que ver con las estructuras sociales y políticas de las distintas comunidades, ¿no? Pero en general, cuando hay sistemas bipartidistas tan férreos como el que hay acá, hay unas coincidencias que son evidentes, ¿no? La permanencia de ciertos discursos e intereses, ¿no? La manera en la que van institucionalizando, digamos, unas prácticas y unas ideas, dejando al margen también otras ideas que con el tiempo van apareciendo, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia al final, y citando a Tirado Mejía, a la imposición de unos intereses de clase como uno de los principales factores explicativos del férreo bipartidismo en Colombia, nos damos cuenta de que en otros lugares, como por ejemplo los Estados Unidos, hay quienes han pensado el asunto de una manera similar, ¿no? Walter Dean Burnham, que es, digamos, un politólogo norteamericano, ha explicado en muy buena medida algunos de los elementos propios de la cultura política de los Estados Unidos y el fuerte bipartidismo, por ejemplo, también a partir de la inexistencia total de un partido obrero, de un partido de masas, ¿no? Lo que lleva en muy buena medida a que
esos o ciertos sectores de la sociedad se tengan que incorporar a las colectividades más grandes, digamos en este caso al Partido Demócrata, y que en esa incorporación, ¿no?, terminen cediendo sus intereses y sus pretensiones a lo que son los intereses de las élites del partido, que muchas veces, aunque tengan formas de expresarse diferentes, tienen mucho más que ver con los intereses de su contraparte que con los intereses reales, digamos, de muchos de esos grupos que están en la base. Entonces, evidentemente, Mauricio, hay elementos que se repiten, o podríamos decir, hay factores explicativos o vías de interpretación en los lugares en los que ha habido bipartidismos tan fuertes que pueden llegar a ser coincidentes con el caso colombiano, más allá de las características específicas que puedan existir en cada una de esas circunstancias o casos particulares. Gracias, Fernando. Ok, perfecto, Mauricio. Gracias, Fernando. Hola, Ángela. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Mil gracias por la charla. Por aquí hay una mano levantada, Fer. Juan Diego, bien pueda. Juan Diego Ramírez. No, creo que es Ángela la que está, sino que en la sí, pantalla veo que está al lado de... Qué pena, doña Ángela. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Iván y Fernando Antonio Espina. Qué pena que ahorita al principio que la pregunta se me salía del internet. Sí. Yo les hago una pregunta. ¿Los próximos diplomados van a ser presenciales o qué? ¿O vamos a continuar así con la virtualidad? Una. Y otra, ¿es posible que nos envíen esta charla a los correos? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Les enviamos de hoy al lunes, depende pues como nos rinda, la presentación y la grabación de la charla. Por otro lado, con respecto a las diplomaturas, pues dada la situación, ustedes saben pues que todavía estamos pues con los picos muy altos del contagio y la situación de salud pública. Entonces decidimos que todos los cursos, habíamos pensado en principio tener el curso de geopolítica de la noche de los lunes y de pronto un curso de psicoanálisis en la mañana de manera presencial, pero dadas las circunstancias, por lo pronto toda la actividad académica de humanidades va a ser virtual. Entendido, muchas gracias, muy buena la aclaración. Listo, muchas gracias, doctor. Y Fernando, felicitaciones, muy buena la charla y muy aclaratoria, me despejó muchas dudas. Muchas gracias. Hola, Giovanni. Giovanni, iba a decir algo. Gracias, Fernando, como siempre, excelente, mil gracias. Excelente, señor. A ustedes, muchas gracias por la atención y la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buena tarde, muy buena. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Muy buena tarde y muchas gracias por la presencia, por la asistencia y seguimos en contacto. Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Chao.